Buenas tardes, siendo las 5 de la tarde y 1 minuto de hoy, 1 de septiembre del 2021, damos inicio al webinar orientado por la Escuela del Empaque. En nombre del SENA Regional Valle, del Centro ASTI y la Escuela del Empaque, les doy las gracias por participar y asistir a nuestra charla webinar. Mi nombre es Leonardo Coy, soy instructor del Centro ASTI y soy el líder de la Escuela del Empaque. Estamos emitiendo desde las instalaciones de la planta de plásticos del Centro ASTI. Con esta maquinaria que ven a mi espalda, orientamos los procesos formativos, orientamos asistencias técnicas y hacemos pruebas especiales para los empresarios. Tenemos una amplia variedad de programas que van desde la inyección de plástico, soplado de plásticos, extrusión de tuberías, extrusión de tubos, impresión flexográfica, sellado, y todo ello en un conjunto de servicios que al final de esta charla les estaremos especificando y mostrando cuáles son los conductos por los cuales ustedes pueden acceder a los mismos. Estamos en la tarde de hoy para recibir una charla de impresión flexográfica sobre sustratos plásticos. Las normas que hemos seguido en los últimos webinars son que las preguntas se podrán realizar a través del chat. Estaremos haciendo al final de cada tema, de cada subtema, un espacio para que las personas escriban las preguntas y las estaremos resolviendo en lo posible a través de en vivo y en directo aquí. Si son muy numerosas, tendremos que contestarles a través de correo electrónico, pero en lo posible lo haremos en vivo. La charla tendrá una duración aproximada de 2 horas y esperamos que al final estén resueltas una serie de preguntas temáticas que el instructor ha planteado y con las cuales tendremos una visión holística de lo que es la impresión flexográfica y de cómo les podemos servir. Antes de arrancar la charla, los invito a ver el video promocional del Centro ASTI del SENA. Contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, apoyando, impulsando y desarrollando el uso de las tecnologías de diseño, materiales y sus procesos de transformación como herramientas de competitividad de su tejido empresarial. Nace en 1975 el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTI, gracias al convenio de la cooperación técnica internacional entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania. Es allí donde se da inicio a los primeros programas de formación como técnicos profesionales con la misión de contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, impartiendo formación profesional integral, prestando servicios tecnológicos, articulado con el sistema de innovación, ciencia y tecnología del país. Para cumplir con su misión, el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTI se divide en formación profesional integral, investigación y servicios tecnológicos, normalización, evaluación y certificación de competencias laborales. Es así como el Centro ASTI se proyecta para el futuro como un referente para América Latina en el desarrollo e innovación de metodologías para orientar la formación, empaques y productos poliméricos y biopolímeros, útiles a los sistemas productivos del país, dando a ofrecer soluciones tecnológicas e innovadoras, gestionando y socializando conocimiento para todos los colombianos. La charla de hoy será orientada por el instructor Carlos Robinson Agudelo. Él cuenta con una experiencia de 25 años en el sector,
16 años siendo instructor en el SENA. Su experticia va desde la extrusión de plásticos, la coextrusión de plásticos, la impresión flexográfica, el desarrollo de empaques, y estaremos atendiendo las preguntas que ustedes a bien tengan con nosotros. Entonces, en un segundo, regálenos un segundo y estará aquí con ustedes Carlos Robinson. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Carlos Robinson Agudelo. Vamos a arrancar con nuestro webinar de hoy, impresión flexográfica sobre sustratos plásticos. Al finalizar esta charla, los asistentes estarán en condiciones de saber los tipos de sustratos que se utilizan en la impresión flexográfica de sustratos plásticos, identificar las tecnologías en máquina de impresión, reconocer las diferencias de impresión tradicional versus gama extendida, validar la forma de lograr la eficiencia en el proceso de impresión. Entonces, al finalizar estaremos recordando estos temas para ver cómo culminamos nuestra presentación del día de hoy. La flexografía en la impresión de sustratos plásticos. Empaques flexibles. Flexografía y sustratos plásticos van de la mano. En sustratos plásticos, ¿qué son plásticos? Materias primas. ¿Qué son los codestruidos? ¿Qué son los laminados? En la parte del proceso de impresión, sustratos, insumos, productividad del proceso de impresión, eficiencia del proceso, control del proceso y el equilibrio de la inversión en el control y uso adecuado de tecnologías. Entonces, sustratos plásticos. ¿Qué son los plásticos? Materias primas, que son los codestruidos y que son los laminados. ¿Qué son plásticos? Plásticos son materiales macromoleculares, principalmente de origen orgánico de carbono, los que se fabrican mediante la modificación de productos naturales o la síntesis de compuestos de bajo peso molecular. De manera general, se pueden moldear por procesos bajo condiciones favorables de presión y temperatura. Son también llamados los polímeros. Polímeros del griego poli, mucho, y meros, monómeros o uno. Muchas partes son compuestos químicos obtenidos a partir de la unión de un número de unidades elementales o monómeros, una sola parte, los que se repiten sucesivamente en función de su proceso de obtención a las propiedades deseadas, requeridas para su utilización. Acá hace referencia al término películas técnicas. Son películas con muy buena sellabilidad, como el polietileno y el polipropileno. Se pueden utilizar para el empaquetamiento automático de cereales en general, abonos, papeles higiénicos, pastas alimenticias, galletas, productos textiles y alimentos en general. Entonces, este es el concepto de qué son los plásticos. Se utiliza esta expresión para materiales plásticos impresos en una sola capa. Materias primas. ¿Cuáles son las condiciones que deben de cumplir los sustratos? Los sustratos dependen de su utilización final, pero para la impresión deben cumplir con estabilidad dimensional, buena resistencia a las temperaturas, planitud, o sea, uniformidad, imprimibilidad, cumplir con las tensiones superficiales o dinas necesarias de acuerdo al tipo de sustrato, brillo y transparencia. Como podemos observar, tenemos el polietileno, el polipropileno, el polietileno tereftalato, el PET, la poliamida o nylon, el poliestireno, el PVC, el aluminio, el policarbonato, unos entre todos los que existen. Y tenemos el análisis comparativo de 25 micras entre estos materiales, donde los sustratos tienen sus características de densidades, su rendimiento en metros cuadrados kilo, sus barreras al vapor de agua y al oxígeno y su transmisión de aroma. Entonces, con esto caracterizamos los materiales para ser impresos y cumplir sus funciones dentro de la formación de los empaques. ¿Qué son los codestruidos? Pues los codestruidos son
es la unión mediante el proceso de extrusión de varios materiales, hasta 13 capas. El objetivo es hacer estructuras de alta resistencia a las grasas, al oxígeno, al agua, a la luz y a otras sustancias que causen la rápida degradación del producto que va a estar dentro del empaque. Los coextruidos suelen utilizarse para lácteos, embutidos, tales como salchichas, jamones, aves, mortadelas, entre otros. Entonces, esa es la característica de un material coextruido. Sirve para su disminución de calibre y su mejora de características mecánicas y de barrera. ¿Qué son los laminados? Son materiales plásticos, papeles y o aluminio que se unen por medio de adhesivos. El objetivo es el mismo que la coextrusión, es decir, crear estructuras capaces de resistir a diversas sustancias y condiciones que afectan el producto. Los laminados forman hoy uno de los grandes nichos de mercado de embalajes y alimentos en general. Es su máximo mercado. En estos sustratos laminados se utilizan mucho los materiales metalizados. Son materiales plásticos como el polietileno, polipropileno, poliéster, PLA, etc. Todo material como el papel, cartón puede metalizarse. A cuya superficie se aplica una fina capa de aluminio a través de un proceso de subliminación al vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que se derrite el aluminio y se convierte en una especie de como de vapor, el cual se pega al sustrato con el tratamiento superficial necesario. Y así garantiza su uniformidad del recubrimiento. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? En este tema de sustratos, ¿hay alguna pregunta? Seguimos entonces adelante. La flexografía. En flexografía veremos materias primas e insumos, veremos productividad del proceso de impresión, eficiencia del proceso, el control del proceso y el equilibrio de inversión y uso adecuado de la tecnología en cuanto a su control. Aquí vemos un diagrama del proceso de impresión flexográfica, el cual empieza su cadena desde el proceso del diseño, el cual se realiza digitalmente a base de unos PC y software. A partir del diseño se obtiene el negativo, o se obtenía el negativo, porque hoy en día los procesos son muy digitales y ya hay CTPs. Se obtiene la plancha. Esta plancha se monta en un rodillo y esto se va a un proceso a máquina, donde hay un rodillo de contrapresión o un tambor central, donde hay un rodillo de impresión o portacliché, hay un rodillo anilox y hay un sistema de dosificación de la tinta o Dr. Blade y las cuchillas que son rackless. La cuchilla aquí, de acuerdo al giro de la máquina, puede ser la contenedora y la dosificadora. En este caso, sí, en este sentido, rota el rodillo, la dosificadora es la superior y la contenedora es la inferior. Tambor central, el túnel de secado, ¿cierto? Aquí está el desbobinador, se hace el seguimiento en los rodillos locos, se abraza el tambor central, entra al túnel de secado y hay un cilindro tensor para antes de llegar al proceso de bobinado. Entonces, este es el circuito del sustrato. Al pasar por cada unidad o grupo impresor, va dejando lo que le corresponde en la plancha de información o de imagen y sale a ser bobinado. Posteriormente, pues sale a la parte de su transporte. Este, a grosso modo, es la distribución del proceso de impresión flexográfica. Las materias primas e insumos. Entonces, en materia prima tenemos un crecimiento en el flexo. A término del año 2000, ya se pronosticaban las tendencias de crecimiento hacia el 2010 y 2025. La impresión digital dobla su mercado del 5 a más del 10%.
Flexo crece globalmente de 18 a 19% en este lapso de tiempo, es la proyección. Letterpress pierde terreno rápidamente, rotograbado y offset lo hacen lentamente. Quiere decir que el desarrollo de Flexo es demasiadamente rápido en estos últimos 15 años. Materias primas e insumos, diseño, mientras que la preprensa y la tecnología de preproducción también ha ido adaptando a estos cambios que requiere el mercado. Hace 15 a 17 años se movía en un ambiente análogo de fotomecánica. Una preexposición, piso relieve, un negativo, una plancha, el lavado y el secado. Hoy el mundo es totalmente digital. Desde que se recoge los archivos PDF, se procesan y todo el proceso es digital desde su inicio hasta su final. Obtención de planchas. También tenemos los flujos convencionales o análogos y el desarrollo actual que ha ido modificándose y hemos llegado a unos procesos digitales demasiadamente amplios, conocidos por ustedes en la gama de planchas que tenemos. Entonces aquí tenemos el flujo digital, llega a un CDI, un térmico seco y después pasa todas estas planchas a un montaje, a una máquina. Y aquí se tiene el ITR para la limpieza o lavado de la plancha. Platos, tintas y solventes, planchas, cintas, anilos y raclas. Actualmente los clientes demandan impresiones de buena calidad, pedidos completos y entregas a tiempo. Es el desafío diario que tenemos en nuestras plantas para la impresión de sustratos. Materias primas e insumos nos dice también que en Flexo el control se enfoca en mantener el comportamiento de la tinta considerado su costo en el empaque y el proceso, el reto del día a día. ¿Cuánta tinta voy a consumir hoy en mi pedido? Esto se define desde el punto de vista de la impresión, ¿cierto? Hacemos el rollo contrapresor, la plancha, ¿cuánto va a transferir esta plancha a ese sustrato de tinta? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las variables de una unidad o grupo impresor que puede ser manual o puede ser de control automático, como lo vemos en esta diapositiva, donde la unidad de impresión tiene todo un sistema de depósito de tinta y todos los sistemas de electroválvulas necesarios para mantener la tinta en la viscosidad requerida. Esto garantiza la repetitividad del color. Uno de los mayores problemas de efectuar la viscosidad manual a base de Copasan es la temperatura de la planta, que hace que la evaporación del solvente vaya haciendo que la tinta se vuelva más espesa y tengamos que estar agregando demasiado solvente a la tinta para mantener la viscosidad. Forma análoga, forma automática. Bueno, solicitamos por favor diligenciar la lista de asistencia, ya que estos webinars van a tener su certificación. En el chat tenemos el link para hacer la asistencia. Agradecemos, todos van desarrollándola. Tintas. En tintas vemos los costos vamos a ver los costos de la tecnología convencional. ¿Qué es la tecnología convencional? Cian, magenta, amarillo y negro, lo que llamamos MYK, más los colores directos que podamos hacer. Ese tipo de trabajo nos lleva a tener más de 1000 colores análogos directos, ya que siempre preparamos el rojo Coca-Cola, el rojo Paquito, el rojo La 14, el rojo X, Y, Z, y van quedando esos cuñetes allí. Inventario promedio de tinta en la tecnología convencional, entre 8 a 10 toneladas de tinta. Entonces, si vamos a ver la parte de los costos, tenemos unos tiempos muertos por cambio estimados en 4 horas por cambio. Estas 4 horas tienen un costo de $400 la hora.
serían 1.600 por cambio de una máquina de 4 colores. Esos 1.600 por 8 cambios a la semana, y eso que son muy pocos en la actualidad, serían $12.800. Mensualmente serían $51.200 y anualmente $614.000 en este tipo de trabajos con esta tecnología. Consumo estimado de solvente por cada cambio, 8 litros por estación. Por 4 estaciones son 32 litros en el cambio. Costos por litro de solvente, $0.95. 8 cambios a la semana, 256 litros, $243.2 mes. Consumo anual, 13.312 litros para $12.700. O sea que al año, bajo esta tecnología y bajo este escenario, tenemos un total anual de tinta, solvente y paro por cambios de $617.318,4. Y contra esto es que cada día luchamos, ¿no? Contra la parte de los costos. ¿Cómo hacemos para que la máquina produzca más y esté menos tiempo parada en cambios? Cada hora de tiempo parada en cambio tiene un costo demasiadamente alto. Distribución del tiempo de una impresora flexográfica. Los datos se extraen de la media obtenida en diferentes convertidores mundiales, por lo que se tiene en cuenta diferentes mercados, máquinas y recursos. Vemos en la gráfica 42% de cambio de trabajo, 42% rodando. Esto es un Pareto allí donde vemos que aquí es donde tenemos que mejorar nuestro trabajo. Tenemos 5% de otros, 5% de mantenimiento preventivo, 2 de control de calidad y 4 de averías. Entonces aquí está el 100%. Vamos a ver esto cómo influencia cuando una máquina se para o cuando hace cambio. Distribución de los factores que influyen en una parada de máquina. La parada de máquina puede ser aquellas máquinas que teniendo non-stop, que dice no parar, que bajarían la velocidad para que el operario cortara el sustrato y lo pegara al otro core y siguiera rodando la máquina y subiendo su velocidad, definen parar la máquina para bajar y subir rollos. Entonces, cuando paramos la máquina, vamos a encontrar que necesitamos 48% del tiempo en esa parada para volver a arrancar en ajuste de color. Un 15% en introducción de los datos o registro del proceso. Un 7% en el cambio del material de subida y bajada de rollo. Pero tenemos que hacer la limpieza de cada tintero. Eso nos involucra un 5% por cada parada. Cambios de tinta, tintas que ya están muy sedimentadas o a raíz de las paradas ya están muy espesas y hay que reactivarlas. Ajustes de presión y registro para volver a arrancar. Y 12 en otros. Entonces vemos que parar la máquina incurre en unos grandes costos. Ahora, los factores que influyen en el cambio de trabajo. Desde que arranco hasta que termino el pedido y voy a volver a arrancar, como se observa, el ajuste de color cuenta con una gran variabilidad. Esta variabilidad del 33% es todo lo que llamamos la entonación. Y esa entonación, la mayoría de las veces terminamos haciéndola en la máquina, haciendo los ajustes de registro y presión, cambio de tintas, limpieza automática, cambio de trabajo, ajustes de color, datos de trabajo y otros. Entonces vemos las dos diferencias. Cuando paro mi máquina para cambio de rollo o por alguna circunstancia, en qué costos incurro y tiempos, y cuando voy a arrancar la máquina nuevamente. En promedio, las máquinas, cuando no se tienen unos buenos tiempos de prealistamiento, unas condiciones normalizadas, estandarizadas de arranque, pues se arranca con la premisa de 50% de la máquina rodando y 50% de la máquina parada en cambios. Igualación de color en la impresora, ineficiente y muy costoso. Traer las tintas a la máquina impresora nos va a costar demasiado dinero igualarlas en ella porque consume tinta, solventes, mano de obra y tiempo. Llegamos a
Tecnologías alternativas, lo que hemos oído hablar de Opalton y Equinox, que son las famosas hectacromías o gama extendida. Opalton maneja el CMYK, cian, magenta, amarillo, negro, más RGB, rojo, verde y azul. Equinox maneja el mismo CMYK, pero aquí ya va a manejar naranja, verde y violeta. Las dos tecnologías cumplen el mismo objetivo, trabajar con 7 tintas. Y trabajar con 7 tintas siempre va a garantizar más productividad por el cambio de tintas y por el cambio de trabajo. Entonces, los costos de la tecnología convencional ya los vimos, $697.100 año. Los costos de la tecnología alternativa, hay una reducción de 50% en tiempos muertos para $307.200. Hay una reducción de inventario del 50% porque siempre van a ser estas 7 tintas estandarizadas en cualquiera de las dos tecnologías. Y hay una reducción de solvente sucio del 50%. Total al año, $348.600. Ahorro al no cambiar tintas y anilos en este periodo. Van a estar siempre estables. Se normalizan las lineaturas, se normalizan los BCM. Con ellos se obtienen las densidades para los diferentes trabajos. En estas tecnologías la responsabilidad cae en un alto porcentaje en el área de diseño y procesamiento de planchas. ¿Hay alguna pregunta en el manejo de estas dos tecnologías? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntan? ¿Qué preguntas? ¿Te la voy a leer aquí? Ah, yo hablo aquí. Yo abro y... De unas que tenemos ya compartidas. Dice, alguien pregunta, ¿cómo se llaman los materiales de 13 capas? Los distribuidos de capas. O sea, en los materiales de llegar a 13 capas, en este momento en Colombia, en los 80 tuvimos el boom de los tricapa. Pasamos hace más o menos 10 años a máquinas de 5 capas, pentacapas. Hoy en día ya tenemos en el país 2 o 3 empresas que están teniendo máquinas de 9 capas. El hecho de que una constructora tenga más capas siempre va a disminuir el calibre y va a mejorar las propiedades, sea de barrera o de resistencia mecánica del producto. Entonces hoy con la nueva ley del manejo del plástico, llegan en buen momento este tipo de máquinas de tantas capas. Es el caso del Cryoval. El Cryoval son películas que llegan a tener 12 capas y son demasiadamente delgadas. Es más, allí no medimos el calibre en milésimas de pulgadas, lo medimos en Gauss. Entonces 13 capas no es que tenga un nombre en especial, son construidas hasta 13 capas. La construcción comienza en 2, 3, 5, 7, 9, 12 y 13. Es lo que comercialmente conocemos en las máquinas constructoras para los sustratos plásticos. ¿Hay otra pregunta? La otra pregunta dice, ¿reducir los porcentajes de tintas en un arte me generan algún ahorro en costos o solo si elimino totalmente una tinta? Ahí es más bien el trabajo que se hace. En un arte, eliminar una tinta, tenés que sacar por composición la otra. Y a veces no llegamos al tono que se requiere, que se necesita o a la densidad. ¿Dónde eliminamos? Muchas veces cuando tenemos máquinas de 6 colores, pues no usamos la tricomía completa, el cian, magenta, amarillo, negro. Trabajamos CMY sin el negro, pero por el canal de negro reforzamos con cian, para poder tener 3 grupos para colores directos. No sé si respondí su pregunta, quedo atento. Listo. Otra pregunta. ¿Cómo sabemos si el marcador de tinta está fallando o es el material? Allí viene una situación. Los marcadores de tinta o de dinas son unos marcadores que son hechos con formamida, sello solve y un pigmento. Cuando hacemos esta prueba, la punta del marcador se va llenando de polvo y de ceras. Entonces es más un orientativo. Lo mejor para medir el dinaje es preparar esta
mezcla que les dije de formamida, sellosol y pigmento, se preparan las diferentes tintas de dinas desde 36, 38, 40, 42, 44 dinas. Se usan en envasecitos de color ámbar y se aplican con hisopos o lo que llamamos los que usamos para limpiar los oídos. Entonces, allí sí hay un trabajo mejor. Y para probar el tratado superficial o la tensión superficial, hay dos formas. Uno para medir la continuidad, que quiere decir que el tratamiento estuvo bien y no quedaron puntos sin tratado. Y dos, la mezcla de formamida y sellosol y pigmento, que aldinaje que es la que me hace la reticulación para probar el tratado superficial de la película y que pueda adherirse la tinta. Entendamos que la tinta y el sustrato, se pega la tinta al sustrato por diferencia de tensión superficial entre 8 y 10 dinas entre el uno al otro. Siempre uno tiene que ser más fuerte para absorber el otro. Espero haber contestado su pregunta o si tiene alguna otra duda estoy pendiente. Otra pregunta. ¿Cuál sería la temperatura ambiente ideal para la toma de viscosidad de las tintas y aplicación de disolvente? Gracias. Cuando miramos los procesos de las plantas, el tema ideal para la tinta o su ambiente ideal son 25 grados centígrados, más o menos 2, y una humedad relativa del 50%. Entonces, esa es la parte donde la tinta, cuando se sube de estas temperaturas, no es que la tinta sufra, sino que los solventes tienen rata de evaporación muy rápida y la tinta se espesa demasiado. Y tenemos que estar utilizando constantemente mano de obra, copasan, solvente, y tanta carga de solvente descompensa la tinta. Entonces, decir la temperatura ideal, muchas empresas hoy en día de banda angosta, banda media y aún de banda ancha están encerrando sus máquinas bajo situaciones de control de 25 grados centígrados y 50% de humedad relativa. Siguiente pregunta. ¿De qué depende la definición del número de capas coextruidos o laminados? Todo va a depender del diseño del empaque y qué producto va a llevar el empaque. Eso ya es un tema de mercadeo y diseño de empaque. Cuando yo voy a sacar un producto por primera vez, trabajo demasiadas barreras y trabajo demasiado calibre para dar una vida útil o un chip life más largo. Ya cuando los empaques cogen alta rotación, se van disminuyendo esto. Ejemplo, café. Cuando se arrancó el laminado en los cafés, para empaque de café, se usaron estructuras de 30 de BioPP y más o menos otro 30 calibre micras en metalizado y más o menos 40 micras en polietileno. Eso parecía un cartón. Hoy en día, ciertas marcas de café muy bien posicionadas por su rotación utilizan la estructura que se utilizan para los snacks. 20 micras de BioPP transparente y 20 micras de BioPP metalizado. Entonces, ya que todo esto, poder llegar a decir cuál es la estructura ideal es difícil, porque todo parte de qué es el producto que va empacado, qué ataca el producto, como lo vimos en el webinar anterior de desarrollo de empaques, y ahí es que se fundamenta qué calibres o cuántas capas debería llevar cada estructura. Siguiente pregunta, que es relacionada con la anterior. ¿En qué casos se escoge coextrusión versus laminación? Coextrusión versus laminación. Tenemos que ver las diferentes barreras que necesito crear. En la coextrusión, yo no puedo hacer metalizados. Tengo que pegar la coextrusión a otro sustrato metalizado. Pero la coextrusión es muy fuerte en barreras al vapor de agua del oxígeno. En la utilización del EVOH en el sector lechero, en la utilización de la poliamida en el sector de cárnicos. Entonces, allí la definición es cuando necesito proteger a la luz, tengo que colocar un aluminio o un metalizado.
Entonces, definir qué es mejor uno que el otro, no, se complementan. Yo puedo tener 3, 5, 7, 12, 13 capas, pero si necesito barrera a la luz, me va a tocar laminar con un metalizado o con un aluminio. Entonces, ahí ya están las diferencias del desarrollo del empaque, el chip o la vida útil del producto, para qué región va, cuál va a ser su transporte. Entonces, al tener todo esto en cuenta, se va haciendo la caracterización de cuántas capas o qué tipos de materiales debería llevar el empaque. Siguiente pregunta. ¿Qué son los acuerdos de calidad con las marcas y cómo influye la gestión de color? Esa sí estuvo muy, muy buena. Los acuerdos de calidad es lo mejor que nos puede pasar. O sea, un acuerdo de calidad es colocar sobre la mesa todas las cartas. Y casi siempre pues nos referimos en los acuerdos de calidad, en confidencialidad, en la parte de variables y atributos. Y allí el color se comporta en esas dos variables. Uno, porque el color es muy subjetivo y cuando hablamos de un rojo, decimos qué rojo me gusta a mí, qué rojo le gusta a la otra persona. Cuando llegamos a desempatar ese rojo es cuando usamos la parte de espectrodensitómetros para generar el espacio del color con coordenadas. Y ahí ya el color deja de ser el suyo o el mío, es lo que diga el equipo. Y es lo mejor que puede pasar, que el color no quede de aprobación visual, que el color quede de aprobación con un equipo. Y ese acuerdo de calidad, como lo hace Coca-Cola, Marlboro o todas, Frito-Lay, toda esta gente, es muy bueno. ¿Y a qué pasa hoy en día? Tenemos unos logos o unos elementos de control del proceso de impresión que quedan en ciertas partes un poco escondidos, pero que sirven para hacerle cualquier control de calidad al empaque terminado, si cumple o no con lo acordado. Entonces, es muy bueno hacer ese acuerdo del color basado en espectrodensitometría. Bueno, ¿cómo vamos con el dirigimiento de la asistencia? Recuerden que una cosa es estar en el webinar y otra cosa es haberse inscrito, otra cosa es llenar la asistencia para poder que les lleguen los certificados. ¿La tecnología alternativa se podría utilizar en máquina de estacas? Pues sabemos que la máquina de estacas es un proceso que no es muy bueno en el registro. Y la máquina de estacas tendría que ser mínimo de 8 colores, porque las máquinas estándar hoy en día están de 8 colores. Vemos que hay 7 colores que se trabajan, proces, en cada tecnología. Y si el material es transparente, tiene que quedar un espacio para una tinta blanca. Si son materiales pigmentados blancos, se trabajan las 7 unidades nomás y queda la octava para un barniz. No he visto esta tecnología todavía en máquinas de estacas. Bueno, ¿qué se necesita para implementar hectacromía en la planta de impresión? La hectacromía para su implementación requiere de que sea Opal, tono Equinox, siempre van a requerir de una normalización y estandarización de las densidades de la tinta. Aquí hablamos de densidad, que vamos a ver más adelante el tema, de la densidad de la tinta. Para lograr esa densidad de la tinta necesitamos caracterizar los rodillos anilox, tanto en lineatura como en BCMs, ya que estos rodillos anilox no se van a cambiar en ningún trabajo a otro. La compensación de las tonalidades viene desde diseño. Y se juega con los refuerzos de las tintas en la parte de tintas expandidas o tecnología de impresión expandida con RGB o OGB para darle más tonalidad y más fuerza a los colores del CMYK. Entonces, en esa parte es que trabajamos con esta hectacromía. Es una normalización de estandarización. ¿Cuál sería el sustrato ideal para el uso de tintas de secado ultravioleta? Pues los sustratos, hasta ahora la experiencia que tenemos desde las
partes de banda angosta y banda media que veníamos con la parte de etiquetas de poliéster, de BOPP, de OP, de PETG, no vemos problemas, aún ni en los polietilenos. Hoy en día estamos sacando materiales codestruidos con poliamida al centro y capas de polietileno aplicándoles tintas ultravioleta. La tinta ultravioleta depende más que el sustrato de la tecnología del secado de la tinta UV. Bueno, siguiente pregunta, esta es una pregunta larga. Dice, en cuanto al tema de diseño, se nos habla de tintas CMYK más la composición RGB o opaltón para la impresión. Para poder hacer este desarrollo, ¿se requiere un software específico o podemos hacerlo a través de las herramientas de diseño básicas, Illustrator o Photoshop? No. La tecnología en sí nace más de un software y es una plataforma de software para hectacromía. Ya en Colombia hay un service que arrancó a prestar este servicio como service, no como que tengamos que tener los equipos en la planta, para hectacromía. Pero es un trabajo en equipo de la persona que quiere tener la hectacromía en su normalización y estandarización de anilos y llegar a las densidades que se requieren en cada color para lograr hacer los trabajos. Hasta hace unos 2 años, pues todo el que quisiera hacer opaltón o equinos tenía que comprar o tener los equipos en comodato o alguna negociación para tenerlos en su planta. Ya hay servicios que se están arriesgando a tenerlos como cualquier diseño o cualquier tecnología convencional. Bien. ¿Qué defectos causa el solvente retenido en un impreso? Pues hombre, el solvente retenido siempre va a generar repise, porque la capa de solvente retenido hace que la tinta quede por debajo muy pastosa todavía, y cuando se bobina puede estallarla y generar los famosos repises. Si va para laminación, puede generar solventes retenidos y debemos de ver la normatividad hasta cuántos miligramos por metro cuadrado podemos tener de solvente retenido en una laminación base solvente, ya que la solventless no trabaja solvente. Entonces ahí sí está el manejo de las tintas y sus solventes. Ahora, cuando tenemos solventes demasiadamente lentos, sin control, nuestros operarios lo van a usar con mucha frecuencia, pues porque les permite ir a buena velocidad y tener buen corte de tinta sin rebarbeo. Eso es muy bueno para la impresión, pero es muy perjudicial para el solvente retenido y los problemas que puede ocasionar este. Bueno, tenemos varias preguntas, vamos a hacer 2 más para poder avanzar y la siguiente la vamos resolviendo al final si hay tiempo o si no nos toca por correo electrónico. Listo. Entonces, la penúltima dice, ¿una tinta metalizada puede reemplazar las propiedades de un sustrato metalizado? No. Tendría que ser una tinta, o sea, saldría el producto muy costoso para hacer una lámina 100%. Hay tintas metalizadas que son base orgánicas y otras que son inorgánicas. Las que son inorgánicas tienen problemas de metales pesados. Entonces, allí tenemos de que con esta tecnología de gama extendida se simula hasta cierto nivel esos colores metalizados, pero no porque no hacen refracción de la luz. Es una tinta que está allí y aún penetra ondas de luz UV. Entonces, no conozco un producto que le invertamos a un 100% del ancho una tinta oro o una tinta plata, además que son de mucha densidad y tienen que ser rodillos de bajo aporte y la granulometría de estas tintas es bastante compleja. Bueno, y la última pregunta de esta sesión. Si ya se ha caracterizado anilos y demás, ¿a qué se debe que en trabajos repetitivos se alcancen los valores de densidades, pero visualmente se evidencie variación en el tono? Uno de los problemas más grandes que tenemos en la variación en el tono, aún teniendo y logrando las densidades, es la suciedad de los rodillos anilosos y el manejo de los secados entre colores. Estas tecnologías son de normalización y estandarización y de mucho control numérico, o sea, de mucho manejo de espectrodensitómetro para tomar las decisiones, no de manejo visual.
Acordémonos de diligenciar la asistencia. Ya vamos por la mitad del seminario del webinar. Necesitamos tener la asistencia de todos ustedes. Bueno, seguimos entonces con la presentación. Más adelantico volverá a salir el muñequito a preguntar si hay preguntas y resolveremos algunas otras. Productividad en el proceso de impresión flexográfico. Para obtener los resultados deseados hay que cuidar 5 frentes principales. Primero, B1, que se produzca durante el máximo tiempo posible. B2, que se mantenga la mayor velocidad posible durante el proceso de impresión. B3, que haya el menor desperdicio posible de tiempo y materiales, o sea, herramientas metodológicas, mano de obra. Necesitamos ser muy persistentes en los métodos y tiempos de trabajo. Cuarto, mínimas horas hombres por cada 1000 metros impresos. Y quinto, el equilibrio de inversión que hace la empresa en el control del proceso y uso adecuado de la tecnología, herramientas tecnológicas, inversiones CAPEX. Que se produzca en el mayor tiempo posible depende de la planeación y programación del trabajo. ¿Qué pasa con este tema? ¿De cuántos metros lineales? Porque es que siempre hablamos de kilos de impresión, kilos de impresión. Entonces, si tenemos una laminación, entonces vamos a hacer un poliéster de 12 micras con un polietileno coestruido a 3 capas de 70 micras. Entonces, vamos a imprimir el polietileno porque son más kilos. No. Los dos, así se imprima nomás 80 kilos de poliéster de 12 micras, va a tener la misma cantidad de metros que el polietileno. Imprimir al máximo ancho de acuerdo a tipo de impresión en repeticiones al ancho y al diámetro. El trim que tengo, máquina de 80 centímetros, máquina de 100, 120, 130, lo más importante es poder tener el trim completo hasta donde más se pueda. ¿Por qué? Porque esto minimiza tanto tiempos de producción y disminuye costos de planchas. Ojo, el cliente no le va a interesar si a él le hacemos el pedido en una máquina de 80 centímetros o le hacemos el pedido en una máquina de 1.30. Entonces, una plancha de 1.30 y una plancha de 80 centímetros, de acuerdo a las repeticiones, al ancho y al diámetro, tienen diferencias de costos. Y sabemos que muchas veces se nos han ido negocios de la mano por el costo de las planchas. Aprovechamiento de los colores en cada cambio. Esto tiene que ser la programación o la planeación muy bien. Yo tengo 6 colores o 8 colores montados. El siguiente cambio tiene que tener la mínima cantidad de colores y así ir llevando el lavado sucesivamente hasta que ya haya un cambio drástico. Cantidad de colores que vamos a cambiar en cada trabajo. Y el grado de automatización de la máquina. La máquina es análoga, la máquina es CNC o la máquina es Gearless. Viene el famoso tiempo de cambio contra el que peleamos todos los días en la planta. Ajuste y arranque de máquina. Allí tenemos que tener la logística de justo a tiempo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que necesita el nuevo pedido tiene que estar al pie de máquina. Y es donde entran los famosos métodos SMED. ¿Cuáles son las tareas internas que podemos volver externas? Para poder tener tiempos al tipo de los PICs de los carros de Fórmula 1. Allí es donde le tenemos que quitar ese espacio de tiempo de productividad a la máquina en el cambio. Que produzca el mayor tiempo posible. Esto es la logística de justo a tiempo. ¿Qué viene con esta logística? Que las planchas fotopoliméricas nuevas deben de estar máximo en 3 días después de arte aprobados en planta, revisadas y verificadas de que cumplen con todas las condiciones requeridas para el excelente trabajo que vamos a producir. Planchas fotopoliméricas para repetición. Necesitamos un alistamiento que estén limpias y revisadas para el montaje, que al momento de ir a buscar las planchas no las vamos a encontrar tarjadas, rotas, con el mylar arrugado, doblado.
porque en ese momento vamos a perder el tiempo del mundo. El folder actualizado en cuanto a planos, cambios, fichas técnicas y su orden de producción. Y muestras, si es que guardamos muestras en el mismo folder de producción. Cintas adecuadas para el trabajo. Entonces allí viene el tema, uso 2 cintas, uso una cinta, uso la cinta de media, la plancha que también sea para media, para no tener tantas cintas y tantas planchas, ya es una decisión de la empresa. Pero recordemos que no hay una cinta universal. Montajes precisos, ¿sí? Hay gente que ha desarrollado muchas habilidades y hace unos montajes manuales muy precisos. Y también sabemos que hay tecnologías de montaje hoy en la actualidad demasiadamente precisas. Mínimos anilos a cambiar, preparados y limpios. Nada nos ganamos con tener un cambio y vamos a traer los anilogs y no llegamos al tono. Cuando cogemos la lupa de 100x o mayores y miramos el rodillo, no quedó bien lavado. Hay que tomar la decisión, ¿lo bajamos para lavarlo? ¿Hay más rodillos listos? ¿O tenemos que sacrificar y adaptar la tinta a esa suciedad del rodillo? ¿Y cómo lo hacemos? Con superbases. Tener superbases para darle más intensidad al tono para que aguante la viscosidad y poderlo subir. De resto, si tengo la misma tinta roja, por más tinta roja que le eche, no voy a llegar al tono. Tintas de acuerdo a los colores y las líneas requeridas. ¿A qué se define de líneas requeridas? Pues hombre, yo voy a necesitar tintas para laminación. Son diferentes que a una tinta poliamida o a una tinta nitrocelulosa. Entonces, para cada situación de empaque o de sustrato y de aplicación, requiero las líneas de las tintas. Las bobinas de sustrato con buen calibre, una variación mínima, con excelente planitud, un muy buen bobinado, mínimas pegas por rollo, ojalá solo 2, y no variación del ancho. Esta variación del ancho vienen con problemas, lo que es problemas de calibre y ancho vienen del área de extrusión. Y muchas veces el material se angosta tanto que el fotopolímero ensucia el tambor central o el rodillo de contrapresión y hay que parar a hacer limpieza. Mano de obra necesaria y ante todo necesaria calificada, que conozcan todas las variables del proceso de impresión para tomar decisiones rápidas. En cada proceso de apoyo se debe aplicar método SMED. ¿Qué es proceso de apoyo? Planchas, montaje, ¿cierto? Rodillos anilos, cámaras cerradas, palanganas o canoas. Todo esto debe tener y cumplir con una estrategia de SMED. Siempre calificamos que el método SMED es lo que se hace en la Fórmula 1 cuando entran los carros a los pits. Cada cual sabe qué tiene que hacer y se debe hacer en el menos tiempo posible. Operario con la destreza y habilidad de cuadre y ajuste en el mínimo tiempo. Ya hemos visto que el ajuste de nuestros operarios es la sensación de con el cerebro mandar la orden a las manos de hacer esa presión al beso y lograr ese mínimo punto con muy buena definición. Hoy en día ya se hace de forma en las máquinas CNC y en las máquinas Gillette, ya se hace de una forma más electrónica, donde el operario ya no tiene esa destreza en las manos del sentir, sino que ya tiene que tener unas variables de posicionamiento del rodillo y saber cuánto es la presión que le da en este tipo de máquinas más desarrolladas. Análisis de tiempos productivos e improductivos para los análisis de escenarios supuestos. ¿Qué son escenarios supuestos de producción? Hombre, vamos a ver 3 diapositivas donde vamos a mirar las situaciones al cambiar los tiempos de cuadre y las velocidades. A ver qué nos resulta. Primero tomamos 365 días y estos 365 días darían 8.760 horas al año. Decimos que en nuestra planta no vamos a trabajar domingos ni festivos. Decimos. O sea, esto es un escenario. Menos 24 para mantenimiento preventivo.
También decimos que hacemos el mantenimiento preventivo, 24 días. Total de al año no productivo serían 94 días para 2.256 horas año no productivas. Días efectivos de trabajo, entonces quedarían 271, que equivalen a 504 horas año, y horas efectivas de trabajo mes, 542. Este es nuestro escenario para poder mirar los supuestos. Entonces, nuestro primer supuesto, mejorando el arranque. ¿Qué quiere decir el arranque? Cuando termino un pedido, ¿cuándo vuelvo a arrancar el otro? ¿Y cuándo arranca el otro? Cuando calidad aprueba todo lo que es textos, tonalidad, todo lo necesario para que ya se ruede. Y dejando la velocidad de la máquina fija. Entonces, dice, vamos a dejar la velocidad fija, 80 metros minuto. La eficiencia que hablamos de rodada quiere decir que de las 542 horas, el 50% equivale a estar la máquina parada, en cuadre. Esto nos da a 80 metros por minuto, por 60 minutos nos da 1.300.800 metros mensuales. Para 15.609.600 metros año. Pero resulta que la máquina puede dar más. La máquina la compré, una máquina análoga o de piñones, con la garantía de que rodaba a 300 metros minuto, pero no pasamos de 80. Si a ese tiempo, en el segundo renglón, subimos a 60% el tiempo de rodada, ¿qué quiere decir? 40% de paro por cuadre, montaje de rodillo y todo, y 60 efectivos de rodada, vamos a tener una productividad del 20%. Estamos pasando a 1.560.000 metros. Y al año a 18 millones de metros. Y así sucesivamente, hasta tener una productividad que todos soñaríamos del 80%, que es decir, 20% en cuadre y 90% rodando. 10% en cuadre, perdón, y 90% rodando. Hasta ahora no hemos llegado a verlo ahí. Por experiencia hemos logrado pasar de máquinas que encontramos a 80 metros minuto, llegar a llevarlas siquiera a 160, 170 metros minuto. Es un trabajo arduo, no es fácil. Es un trabajo que para lograr esto se requiere de un gran compromiso de trabajo en equipo. Todas las personas que trabajemos en un proceso de impresión de sustratos plásticos debemos de conocer qué es la impresión. Y cada uno aporta sus fortalezas para lograr estas mejoras. Entonces este escenario es el primer supuesto. Dejamos la máquina a 80 metros minuto, pero le metemos la mano a que todo arranque más rápido. Se mantenga la mayor velocidad posible durante el proceso de impresión. Esto va a depender de ¿qué? Tiempo de cambio por tiempo de trabajo. Impresión. Una cosa es imprimir cara y otra cosa es imprimir dorso. Ahí, ¿qué necesitamos? Planear muy bien. No es que yo vaya en un pedido de cara y cambie a dorso y a los otros dos pedidos a cara y otra vez a dorso, porque ese cambio de cara a dorso es voltear la máquina. Y tenemos impresiones planas, policromía o gama extendida. Va a depender de la tecnología de la máquina, si es CNC, si es Gearless, la forma de montaje del fotopolímero manual, montadora con cámaras, montadora automática, montadora de acción dinámica con GPS o táctil o con chip. Sistemas de secados eficientes entre colores y en el túnel. Fotopolímero o planchas adecuados en cuanto a dureza, calibre y relación piso-relieve. Anilos adecuados en lineatura y BCM de acuerdo a la tecnología de la preprensa. Líneas de tinta y solventes correctos. Cambios automáticos o semiautomáticos de la bobina final. Lo peor, como lo vimos en las tres gráficas anteriores, es parar la máquina. Vamos entonces al supuesto 2. Eficiencia fija, o sea, siempre nos vamos a demorar 50% de la máquina parada y 50% de la máquina rodando, pero entonces mejoremos la velocidad. Entonces vemos que el estándar era el primer reglón, el segundo reglón ya subimos a 100 metros minuto y tenemos una mejora del 25% en metros mes y lo mismo en metros años.
Si la dejamos en 50 y subimos otros 20 metros por minuto a 120 metros por minuto, ya vamos a tener una mejora del 50% contra el primer ítem. Y así sucesivamente hasta llegar a 160 metros minuto, que sería una mejora del 100%. Entonces, de esto se trata. ¿Cómo juego con esas dos variables? Velocidad versus eficiencia de rodada. ¿Cuánto tiempo tengo rodando de 24 horas al día, del 100% de las 24 horas al día? ¿Cuánto tiempo tengo rodando mi máquina y cuánto la tengo parada? Vuelve y dice, para lograr esto se requiere un gran compromiso de trabajo en equipo. Y estas son situaciones que no se dan de un día para otro. Hay empresas donde hemos hecho todo este trabajo y no es un trabajo de un mes, 2, 3 meses. Hemos logrado entrar a capacitar el personal, a darle las competencias técnicas al personal y comenzar a hacer trabajos SMED. Y lograr en un lapso de 24 a 36 meses una mejora que día a día va sosteniéndose y apalancándose en el tipo de máquina según la tecnología. Puesto 3, jugando con las dos variables, mejoro la eficiencia y mejoro la velocidad. El primer renglón nos dice que venimos en los tres supuestos con los mismos datos. Pasamos a 50% de tiempo de eficiencia de rodado de máquina parada o rodando, pero subimos a 100 metros, tenemos un 25%. Pasamos de 65% a los mismos 100 metros y sacamos un 62.5% de productividad. 50 pero 140 metros, 50 y 160 metros ya nos dan 75 o 100. Ya ahí comenzamos a jugar de acuerdo a la dificultad del trabajo. Si tiene más área plana que policromía, si es 100% policromía, si tiene tintas especiales, si tiene la casa registro. Todo esto implica si hay más productividad o menos productividad. Para lograr estos supuestos o estos escenarios, se requiere un gran compromiso de trabajo en equipo. Que se mantenga la mayor velocidad posible durante el proceso de impresión. Ahí ese es el otro tema. Yo estoy imprimiendo y ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es el tiempo en que termino el pedido? Esto va a permitir la calidad de impresión. La rapidez en los cambios de trabajo. ¿Son rodillos macizos? ¿Son mangas? La velocidad óptima de impresión en cada trabajo. ¿Cuál es la dificultad? Quedó mucho espacio entre las planchas en las bocas y rebota mucho el rodillo y se siente un traqueteo, un tableteo. Conocimiento detallado de la máquina por parte del operario y el auxiliar. Vital. No es que el auxiliar solo está para barrer, para tomar viscosidades y el operario para imprimir. No. Debo tener 2 operarios en la máquina. El ayudante en el momento en que el operario se enferma o sus vacaciones tiene que tener la capacidad de poderlo reemplazar. El pareto de los costos está en ¿qué? En las tintas, en el desperdicio de sustratos, en arranques y defectos de impresión y en tiempos de arranque y rodada de máquina. Eso hace el 80% de los costos en un proceso de impresión de sustratos plásticos. Y aquí está la gama de tecnologías que tenemos. La máquina mecánica o análoga, 100% piñones, todo manual. Hubo un lapso entre la máquina análoga y la máquina gearless, que se trabajó mecánica electrónica, que la llamamos CNC, donde ya comenzamos a utilizar motores paso a paso y a ir yéndonos hacia lo que iba a ser la impresora gearless. Fue un lapso muy pequeño que tuvo estas máquinas. Y ya hoy llegamos a la temporada de las gearless. Comenzamos con gearless de 500, 450 metros minutos. Hoy ya tenemos gearless de 800, 900 metros minutos. Con un sistema totalmente digital, automatizado, para los cambios en menos de 28 minutos. Y si salimos a países europeos, encontramos que estas máquinas son manejadas por una sola persona, con el apoyo de todo lo que es el grupo SMED, y más que estas máquinas traen todo el sistema de lavado. Entonces, si llegamos a una máquina gearless con toda la tecnología que tiene, con una gama extendida, estamos haciendo una buena unión de dos tecnologías y de productividad y calidad. Tecnología en máquina impresoras. Tenemos el procesamiento y montaje de planchas. Pueden ser mejor controlados.
Ya hoy en día la resolución de los textos, de los invertidos, del tamaño de punto es mucho mejor. Anteriormente trabajamos con unos cilindros integrales, o sea, todos macizos, muy pesados, con puntas muy delgadas que al cogerlas en los malacates o en las grúas para bajarlos muchas veces los torcíamos, o la mayoría de las veces. Hoy en día se facilita hacer el cambio en menos tiempo, la única herramienta son las manos. Todos los portarrodillos, portamanga y portanilos están hechos en ejes cantilever al aire y todo se maneja con la mano. No hay la llave Allen de 10, la de 5, la de 4 que se perdió. No, todo se hace con la mano. Y es este tipo de cilindro al aire para portamangas y anilos. Este que está aquí está a la vista, desprotegido. ¿Cómo es que está ese sistema? El conocimiento de la flexografía en una empresa de empaques debe ser bien manejado por todo el personal de la empresa. La dirección general de la empresa, la fuerza de ventas y administración, vital. Una fuerza de ventas que no conozca bien cómo vende un material impreso, no conozca de los cálculos de los gramajes metro cuadrado, no conozca de cuántas unidades salen de 1 kilo, sea el material en lámina o en bolsa. El personal de artes y diseñadores saben hacer excelentemente su trabajo, pero en muchas empresas interactúan muy poco con la prensa, o sea, con el operario, no van a ver su trabajo cómo quedó, qué mejoras pueden haber. El personal de preprensa y preproducción tienen que conocer las factibilidades, hasta dónde llegan nuestros colores en la prensa, qué huella de máquina hicimos. Los jefes de producción, el personal operativo de máquina y equipos periféricos deben de conocerlos al dedillo. Que si voy a usar un viscosímetro esté lavado, esté bien, si el viscosímetro se lava automáticamente junto con la máquina o no. El personal operativo de máquina y equipos periféricos, el personal de programación, planeación y compras deben de conocer qué materiales compramos. En la impresión flexográfica existe una situación de que las tintas económicas hacen ahorros. Y resulta que las tintas económicas son de más consumo de gramaje metro cuadrado. Una tinta que tenga una granulometría de 4 o 5 micras no va a rendir lo mismo que tintas que tienen una molienda, una granulometría por debajo de 1 micra. Mientras en la primera estoy aportando 1.4 gramos metro cuadrado de tinta, con la otra, aunque me cueste más caro, estoy aportando 0.85, 0.90. Y si hacen las cuentas, se traduce en más economía. El personal de mantenimiento mecánico y de procesos externos, claro, tienen que conocer la tecnología de nuestra máquina para mantenerla bien. Y los proveedores de materia prima y materiales de insumos, conocer de qué necesitamos cuando una máquina ya no anda a 160 o 200 metros minuto, sino que anda a 600, 700 metros minuto. Entonces el conocimiento en la flexografía es de toda la cadena productiva, desde la gerencia general hasta la persona que nos provee los materiales. En la periferia de máquinas tenemos tintas, solventes y viscosímetros, bien completos y a tiempo. Se necesita que estén en máquina. Nada me gano con llevar las tintas a la máquina en el cuñete original y cuando tomo la viscosidad están a 42 segundos y yo necesito trabajar a 21 segundos. Así tenga viscosímetros automáticos, la máquina se va a agarrar a hacer un trabajo exorbitante y me va a demorar mucho en obtener el color. Entonces tengo que hablar con mi proveedor de tintas del poder tintorio y que las tintas me lleguen entre 4 o 5 segundos por encima de la viscosidad de trabajo. Plancha y fotopolímero revisado, limpio y de buena calidad. Que no se afecten ni térmicamente ni se afecten químicamente por los solventes. Anilos, cantidad adecuada por máquina que permita un cambio rápido, que garantice su limpieza y aportar la densidad de color para el cual fue seleccionado. Rodillos de montaje y mangas en cantidades de acuerdo a los desarrollos de mayor venta para evitar cruce de estos y validación de su concentricidad, de su estado.
Muchas veces tenemos 10 rodillos 40 y entra un trabajo de 8 colores y quedaron solo 2 y la otra máquina está necesitando los de 40. Eso es un cuello de botella cuando tenemos 2, 3 máquinas que manejan la misma rodillería. Cámaras cerradas, bombas y canoas. Esto debe estar en cantidades de un 50% más. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una máquina de 8 colores, yo debería tener 4 cámaras más, 4 bombas más y 4 canoas más. Supongamos que de los 8 colores, 4 siempre mantienen en policromía. Entonces tengo que tener eso de 50% más para poder hacer un cambio rápido, bajar sucio, montar limpio y poder arrancar la máquina en el menor tiempo posible. Esta es la periferia de la máquina. Tenemos el sistema de entintado, que lo validamos con espectrodensitómetro en el gamo de color. Tenemos todo lo que son las matrices o las planchas, si son blandas, si son semirrígidas o son rígidas en los polímeros, algunos los diferencian por colores. La densidad está correlacionada con el anilos. Con un anilos como este que tengo aquí, que estoy señalando que está sucio, no voy a lograr estas exigencias de densidad de color. Entonces, para obtener esta densidad de color, necesito validar mis rodillos anilos en cuántos BCM son y en qué lineatura. Si todos son de 900 líneas por pulgada, el cian, el magenta, el amarillo, el negro, ¿cuál tiene el mayor aporte en BCM para llegar a esta densidad de 1.40, de 1, de 1.25, de 1.25? Entonces 2.5, 2.5, 2.2 y 2.7. Con eso logramos equiparar la rodillería anilos logrando las densidades. Los rodillos sucios van a afectar la densidad y al afectar la densidad de la tinta van a afectar la apariencia o la tonalidad del color. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, hay algunas preguntas que quedaron de la sesión anterior y están apareciendo nuevas, entonces vamos despejando algunas. La primera, ¿cuál es la relación de la tinta con el adhesivo? ¿Qué ayuda o qué dificulta la formación de estos enlaces? Pues hombre, cada que vamos a trabajar, si es tinta base solvente, si vamos a trabajar laminación base solvente, y importante, todos los adhesivos se hacen en base de poliuretano, la gran mayoría. Es importante que la tinta pueda ser o nitropoliuretano, porque eso va a permitir unos enlaces más rápidos entre la tinta y el sustrato y el adhesivo. Entonces, como les decía, si es un adhesivo que todos vienen de parte poliuretánica, las tintas deben de tener algo de poliuretano. Cuando tenemos una tinta nitropoliuretano, tiene una base de poliuretano más o menos del 10 al 15%. Lo ideal, tinta poliuretánica, porque si la tinta es 100% poliuretánica y el adhesivo tiene poliuretano, el enlace y las fuerzas de laminación son muy, pero muy buenas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de la impresión en hectacromía? Esa está dividida en dos. La segunda parte dice, qué pena me salgo del contexto, ¿cómo se llama el equipo para medir la tensión superficial en los sustratos? Entonces, las ventajas de la hectacromía, sea cualquiera de las dos tecnologías. Ventajas, los rodillos anilos, si tienes máquinas Girles, se van a lavar con su sistema de lavado automático, no los vas a cambiar. Si no tienes máquinas Girles y tienes que bajarlos y no son de mangas, pues los bajas, los lavas y los subes, pero son los mismos siempre. Entonces, no tienes que estar cambiando que el rodillo de 900 líneas, coloquemos uno de 1100 o de 700 o de 350, no, porque ya está estandarizada la tinta para cada rodillo, ¿cierto? El equipo para medir la tensión superficial, un tensiómetro de tensión superficial. Es un equipito, pues hombre, para medir algo que creemos tan significante, hay un equipo que es cuadradito para hacer esa medición. Ya se distribuye en Colombia, hay representantes de estos equipos.
Listo. ¿Cómo mejorar la resistencia al rayado de la tinta a los sustratos si con el tratador Corona no es suficiente? Repetime. ¿Cómo mejorar la resistencia al rayado de la tinta a los sustratos si con el tratador Corona no es suficiente? Pues no entiendo por qué por el tratador Corona. El tratador Corona lo que hace es emitir una corona de energía, que los tratadores Corona están entre 10 y 15.000 voltios, entre 1 y 2 amperios. Allí hago una reacción donde oxido la película o genero neutrones y protones más y menos para que la tinta pegue de acuerdo a su diferencia de tensión superficial. Una tinta se raya, con la uña al dorso se hace la prueba, o se raya en la máquina cuando encuentran los rodillos suciedades. Allí ya hay que hablar con el proveedor de la tinta cómo fortalecer esa resistencia al rayado. Lo que pasa es que los aditivos que se utilizan siempre van a ir un poco en contra del brillo. Entonces hay que ser siempre acompañado por el proveedor de la tinta. Allí se pueden agregar ciertas ceras, ciertas cosas, pero gano la resistencia al rayado, pero puedo perder otra cosa que es brillo. Entonces hay que hablarlo con el proveedor de la tinta. Siguiente pregunta. ¿Qué tecnología de anilos es más recomendable para imprimir? ¿Anilos GTT o de celda convencional a 60 grados? Pues últimamente hemos venido teniendo los GTT, como los llamamos, son catalogados como las tallas de la ropa, ¿no? Los S, los M, los T, los XL. Personalmente no he tenido buena experiencia con ellos, sino en banda angosta. En banda ancha no la he tenido. Hemos trabajado con rodillos, los rodillos más convencionales son a 60 grados. Hemos probado últimamente rodillos de celda hexagonal a 75 grados y nos ha ido muy, muy bien. Entonces allí es hacer las pruebas. Decirte en este momento y opinar sobre los GTT no. La única experiencia que tuve es sobre banda angosta y se comportan excelentes. En banda ancha no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Siempre trabajo con rodillería convencional a 60 o 75 grados. Listo, siguiente pregunta. ¿Cómo se hace el costeo de tinta solvente? Tinta seca aplicada en gramos por metro cuadrado versus la cantidad inicial que se compra. ¿Cómo es la relación? No tanto la cantidad inicial que se compra. Nosotros hacemos un costeo de tinta seca. Eso es lo que yo pago, pigmento. Y siempre voy a coger el área impresa total. Nosotros podemos tener una proyección de cuánta tinta nos vamos a gastar por área en cubrimiento desde el diseño de la separación de color. Allí nos dice cuánto el amarillo, cuánto el azul, el verde, el magenta, y lo puedo tener un poco más preciso. Cuando no tengo eso, lo que hago es coger una repetición o 3 repeticiones de la impresión, las separo, las peso con tinta, les quito la tinta y ese es el gramaje metro cuadrado de tinta seca. Y ese es el costo. Entonces tú tienes unas tintas que te consumes en la misma impresión de un proveedor, te consumes 1.8 gramos metro cuadrado con los mismos anilox limpios. Y lo haces con otro proveedor y es la prueba de juego. ¿Por qué con este proveedor me consumo 0.98 o 1 gramo? Rebajo entre 10, 12, 15% y con mayor intensidad. El secreto de las tintas está en que el pigmento entre más pequeño sea, mucho más pequeño sea, más dispersión tiene. Pasa como con el azúcar. Si yo le echo un café azúcar blanca, que es un gránulo grueso, o le echo azúcar esplenda en polvo, la de polvo a veces hasta con un sobrecito me queda más dulce por la dispersión que tiene. Este es un tema bueno y de dinero, que de pronto en algún momento, si hay la solicitud de ustedes, lo podemos tratar junto con alguno de los proveedores en un webinar para que entendamos bien ese costeo. Bueno, antes de hacer la siguiente pregunta, les recuerdo a los asistentes que por favor se registren
en la lista de asistencia tenemos un número de asistentes menor a lo que están registrados. Entonces, si alguien todavía no lo ha hecho, por favor hágalo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de raclas o rasquetas tienen mejor desempeño? Pues en rasquetas y en raclas hay mucho que hacer. Encontramos las rasquetas que vienen en aleaciones, encontramos rasquetas que vienen con borde cerámico. Allí en las raclas hay mucho que experimentar, porque decir marcas no, pero sí hay unas muy buenas que tienen su rendimiento, pero es que el rendimiento o la durabilidad de una rasqueta depende de la graduación y calibración de la cámara Dr. Blade. La primera seña es mirar cómo se está desgastando la cuchilla. Hay unos indicadores que me dicen de cómo se desgasta la cuchilla, me quiere decir cómo el muchacho está presionando contra el rodillo aniloso, las raclas. Ellos cuando necesitan subir la intensidad de color, le meten mucho más presión a la racla. Y lo único que hacen es calentar el rodillo y subirle la temperatura a la tinta y tentar contra las paredes del aniloso. Entonces allí sí las características de raclas son bastante claras en qué compro. Ellas se definen por su tamaño de grano. Hay unas que cuando van dejando limalla pulverizada, que por eso usamos los imanes tanto a la subida como a la bajada de la tinta. Otras, dependiendo de la calidad, van dejando ya unos hilos, que es mucho más peligroso, porque esos hilos se enredan en la tinta y comienzan a rayar el anilox. Entonces, decirte en este momento qué racla es la mejor, va en la experiencia y en lo que esté dispuesto yo a pagar. Mi experiencia con la racla que le venden a uno cortada con revestimiento cerámico fue espectacular. Dura mucho. Lo que pasa es que hay que tener el cuidado de la dureza de la cerámica de la racla versus la dureza del rodillo anilox. Ahí tiene que ser bien asesorado por el vendedor. Bueno. Bueno, tenemos 3 preguntas más de esta sesión. La primera dice, ¿qué se puede hacer en casos de desprendimiento de tinta donde la tinta queda adherida con el adhesivo y se desprende casi limpio el sustrato de impresión? Pues ese ha sido el gran dilema en la laminación y en la impresión de sustratos. Allí, antes de haber una mala práctica de manufactura, hay un problema de manejo de tensión superficial. Hay una literatura que nos han dado o hemos ido a seminarios o a ferias donde las exponen y encontramos las diferentes fallas que tiene este tipo de ruptura. Pero este tipo de ruptura lo hemos visto como más fallas de manejo de tensión superficial. Cuando yo imprimo un BioPP al dorso con un 75% de cubrimiento de tinta, yo debo de colocarle un adhesivo por encima de la cantidad de tinta que tiene. Si yo tengo 1.8 gramos metro cuadrado, mínimo debo echarle 1.9 o 2 gramos metro cuadrado de adhesivo. Y más cuando caen colores superpuestos para plenos o tramados para formar terceros colores. Entonces el tema de laminación es un seminario que de pronto les estamos debiendo porque en verdad hay mucho que hablar de esta parte de la laminación y sería muy bueno, pero en sí esa ruptura es por tensión superficial. Muchas veces los metalizados vienen con tratamiento, pero el tratamiento corona en los materiales poliésteres y metalizados se cae muy rápido. El tratamiento químico nos da más fortaleza en el tiempo, aunque cueste un poco más, nunca se pierde. El corona sí se pierde con el tiempo. Siguiente pregunta. Siendo las tintas una de las materias primas más costosas, ¿por qué hay tan pocas empresas con equipos X-Ray y flujos de gestión de color? ¿Hace sentido dejar esta responsabilidad en el proveedor de tinta confiando solo en una ficha técnica? Ese es el debate que siempre ha existido, ¿no? Hay un proveedor de una tinta, él se dedica a la tinta y saca su ficha técnica de su tinta y él la verifica en sustratos.
más, conozco muchos proveedores de tinta en Colombia que tienen laboratorios con sistemas de rodillo anilos para simular entregas de tinta con las varillas, hacen sus pruebas. Pero lo que define en sí toda la parte de manejo de color es sobre qué sustrato imprimo. Si el sustrato es blanco, si es habano, si el sustrato qué características tiene. Porque el soporte de sustrato siempre va a dar un cambio en la tonalidad. Entonces, diseño, hay empresas que tienen diseñadores y trabajan muy bien y hacen todo ese recorrido de manejo de color para asegurarlo. Entonces, ese sí es un dilema que hay entre tintas. El tintero dice que él fabrica su tinta, pero necesita su contrapeso o su aliado estratégico, que es el que imprime, para poder tener esas partes de tintas. Aquí en el SENA tenemos una maquinita de estacas de 4 colores y aquí con una empresa de tintas de Cali hemos hecho pruebas con anilos, con color, con toda esa parte, para ellos tener la guía sobre estos requerimientos del mercado frente a la durabilidad del pigmento, frente a la tonalidad. Entonces sí se hace, y de X-Ray, pues hombre, es lo que más me encuentro en toda parte. Ya lo que es Gretap, Colortron, equipos que encontramos mucho antes más económicos, no se encuentran. Pues la experiencia que llevo en estos años, siempre hemos encontrado esos equipos X-Ray. Bueno, siguiente pregunta. En los casos en que se presenta fantasma sobre el impreso, ¿cómo podemos mitigarlo? El famoso fantasma, por eso se llama Gox, fantasma. El fantasma se atribuye más a un tema de velocidad y de secado. Una de las variables. 2. La otra variable es la relación del anilos versus el portacliché. Hay un diámetro estándar en el anilos versus las vueltas que da para entregarle a la plancha para que llegue al sustrato. Entonces el tema de sustrato, de Gox, de la parte de fantasma, va más sobre el secado. Muchas veces colocamos un secado exagerado entre colores y secamos la tinta o en el anilos o en la plancha, y cuando vuelve a recoger, vuelve y deja esa sombra de la misma impresión. Entonces, ese tema se encuentra mucho en causas y posibles soluciones del libro de principios y prácticas de la FTA, en el FIRS y en algunas publicaciones brasileras sobre flexografía. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto debe hacerse la limpieza de los anilos cromados? El anilos cromado, primero que todo, se le debe hacer limpieza con un rodillo, con un cepillo de bronce, no como el anilos cerámico que se hace con un cepillo de acero inoxidable. El rodillo cromado, por ser una celda piramidal truncada, siempre en su fondo va a tratar de dejar mucha parte de su entrega, está nomás como entre el 80-75%. Un rodillo hexagonal está entre el 90-92%. Entonces, la limpieza. Alguien me enseñó en una época que los rodillos anilos, si no se alcanzan a lavar, es mejor sumergirlos en solvente, así sea sucio, pero evitar que la tinta se seque, porque después se puede sacar. En los rodillos cromados, dependiendo del tipo de tinta que utilicemos, si utilizamos tinta poliamida, es muy fácil la lavada, pero cuando usamos tintas nitrocelulosa o poliuretánicas, la lavada debe ser inmediata, o la sumergida en solvente sucio o recuperado, para que la tinta no se seque y nos altere la densidad del color y no nos entregue la tinta necesaria o nos cambie la tonalidad. Siguiente pregunta. ¿Por qué razón se presenta bandeo en la impresión y de qué maneras podemos mitigar este defecto? Pues una de las causas más detectables ha sido que el bandeo se da por el golpeteo del rodillo portacliché cuando está entregando la tinta, y es que cuando unimos las planchas, hacemos el montaje, queda un espacio entre las planchas, y ese espacio cada que da la vuelta, golpea. Entonces muchas veces para evitar ese golpeo colocamos cintas de fotopolímero alrededor, contrario al hueco donde queda la plancha, para mitigar ese golpeteo. Lo otro ya es un tema mecánico, rodamientos, desgastes que tienen ya las puntas de los rodillos
aniloso, portacliché, se tienen que revisar. Entonces, ahí, pues si nos dejan el correo en algún momento, cómo les hacemos llegar alguna copia de lo que llamamos nosotros la Biblia de la flexografía, que es el libro de Principio de Prácticas Flexografía número 4 de la FTA. Ahí explican muy bien cuáles son las causas mecánicas y todo eso para este bandeo y cómo se soluciona. Última pregunta. Actualmente, ¿cuál es el espesor mínimo que se maneja en planchas? El espesor mínimo en Colombia en planchas es 0,45. Es el mínimo. Se había hablado que íbamos a llegar a planchas de 0,35, pero pues si con la 0,45 a veces por el mal manejo de despegar las planchas tenemos rasgado de planchas muy frecuente, entonces llegar a 0,35 no ha sido lo más apetecible en este momento. Pero la mínimo espesor de plancha es 0,45. Bueno, nos formularon una última pregunta ya para continuar. ¿Qué temperatura de secado debe manejarse tanto en el entrecolores y el final? ¿Y cuál es el mejor sistema de secado de gas o el de resistencia eléctrica? Sistemas de secado, se mide la eficiencia en BTU. Cuando llegó el gas en las máquinas impresoras, que no teníamos todavía gas natural, usábamos GLP, mejoramos mucho el secado y con una gran ventaja, que cuando la máquina para, la llama se retrae y cuando usted acelera nuevamente la llama sale. El problema con resistencias es que la resistencia, si usted para la resistencia no se apaga y si al operario se le olvida bajar el switch, el material se reblandece dentro de la máquina. Decir cuál de los dos es mejor, pues para mí y mi experiencia, trabajo con gas y más con gas natural en este momento. Entonces, en eso está, más por la ayuda de que retrae la llama y no me reblandece el material dentro del túnel. Hablar de tecnologías de secado, hay muchas. Yo no digo que haya tecnología ineficiente. Hay un tema en las máquinas impresoras que se nos vuelve un tabú y son las famosas moneditas que tenemos en los ductos de secado. Esas moneditas se tienen que girar y se tienen que volver una variable para no dejársela al operario como él la quiera tener. Por eso tenemos tanto problema en los secados, tanto fantasma, tanto flujo de material secando la tinta en el aniloso, en la plancha. Entonces, esos damper que los llaman son vital importancia poderlos medir de cuántos centímetros cúbicos por minuto debo entrar de aire y cuánto debo extraer para que haya un secado eficiente. Bueno, seguimos con el webinar. Espero que hayamos salido de sus dudas. Si alguna respuesta quedó incompleta, por favor nos la envían por el correo y se las profundizamos más. B3, que haya el menor desperdicio posible de tiempo y materiales. Depende de planificación de trabajo del tercer turno y fin de semana. ¡Ay, Dios! Tercer turno, el turno de la noche donde más solo está todo el mundo y el fin de semana. Trabajos de menor complejidad y mayor cantidad de metros y o kilos. Sí, ahí sí tiramos todo lo plano, todo lo que es bolsa de 2 colores, porque los apoyos de un fin de semana o de un tercer turno son muy pobres. Fiabilidad del funcionamiento global. ¿Qué es eso? Que el service mande las planchas a tiempo, que las tintas lleguen, que las cintas estén en planta, que los solventes hayan llegado y se haya verificado si están bien o no, que la mano de obra sea calificada y esté los que son y el mantenimiento preventivo se haya efectuado. ¿Tintas y solventes de calidad? Sí. Encontramos de todo en el mercado, ya es decisión de cada empresa que compra. Planchas o cireles de calidad, lo mismo. Encontramos planchas que duran una rodada, como encontramos planchas que llevan 10, 15, 20 toneladas y todavía siguen rodando. Mínimos paros por problemas de proveedores o de mala configuración del trabajo. Sí, el proveedor me dice el viernes en la noche le llega la tinta, la cinta, las planchas y llegó viernes, pasó sábado y es fin de semana con puente y las planchas no aparecen por ningún lado. Y una mala configuración de trabajo pues depende de cómo se definió desde diseño que se va a montar. Aquí es muy importante la configuración del trabajo
que haya una persona de impresión y no solo el supervisor o líder de impresión, que esté el operario que va a hacer el trabajo si se puede, porque él nos va a dar más luces de qué problemas podemos tener en la máquina. Mínimos desperdicios por retal mal impreso. Ahí siempre estamos, que nos dan unos metros de material que salió no conforme en extrusión para hacer varios cuadres y siempre terminamos cogiendo material del pedido. Este tema de los retales es bien crítico porque para hacer esos desperdicios sin tanta cantidad de retales necesitamos muy buen entrenamiento del personal en las máquinas mecánicas. Porque en las máquinas Girles, dependiendo de la tecnología que el dueño de la empresa o la empresa compre, pues ya tenemos registros muy automáticos que en menos de 100 metros han registrado el pedido y ya no hay más desperdicio. Y una limpieza general de máquina. Esas tintas que se meten en las lámparas de secado entre colores, que a lo último eso ya no es tinta sino carbones. Todos esos cilindros o todos esos rodillos locos que están en el recorrido de la impresora que ya no sabe uno de qué color son y que esa tinta se va acumulando y va generando, se va volviendo dura y rompe o raya la impresión. Entonces la limpieza general de la máquina es vital para un muy buen trabajo. Mínimas horas hombres por cada 1000 metros impresos en la planificación del trabajo del tercer turno. Mínimas horas hombres por máquina. Mínimas horas hombre para limpieza de planchas y anilox. Bombas, mangueras, cámaras con equipos adecuados disminuyendo mano de obra implementando métodos de trabajo SMED. Mínimas horas hombre para almacenamiento de planchas, productos químicos. Toda esa logística tiene que estar muy cerca del área de impresión y tener los mínimos métodos y tiempos para mano de obra y desplazamientos. Medir, obtener datos, comparar resultados y tomar decisiones. Eso es lo que hacemos. ¿Desde dónde? Desde cada proceso. La plancha se mide su relieve y su piso. Las tintas se mide su intensidad de color, su densidad, su granulometría. Para medir la granulometría de la tinta existe una piedra que se llama la N-Piri, que es la que usan ellos y la que muchas empresas compramos para hacer el control de calidad de este producto. Si son tintas base agua, medimos su pH. Si son tintas base solvente, medimos su viscosidad. La parte de montaje de plancha en máquina o en montadora. Tener el gamut de color, hasta dónde llegan nuestras máquinas en el gamut del color. Y hacer las pruebas de color para poder hacer esa gestión de color antes de ir a máquina y tomar decisiones con respecto a estas. Diferencia de las empresas. Hombre, la diferencia entre las empresas se obtiene con un recurso humano capacitado, comprometido y trabajando en equipo. Suena a cuento de Caperucita, pero es la realidad. Cuando mi personal está capacitado y comprometido, lleva un trabajo en equipo donde podemos, de acuerdo a los escenarios que vimos, pasar de máquinas a 80 metros minuto a 160, 170 metros minuto. Siempre vamos a tener que hacerlo de los holandeses, que le roban tierra al mar. Nosotros necesitamos robarle tiempo al cambio de la máquina. O sea, ese tiempo de parada de máquina tiene que ser tipo carros PIX para salir lo más rápido posible. ¿Preguntas? Quinto, equilibrio de inversión y uso adecuado de la tecnología. El equilibrio de inversión es en qué invierto para el control de mi proceso. Cada modelo de control de una impresora flexográfica es único, confluyendo en buena parte en las variables que se exponen a continuación. Tenemos variables como reproducción del arte. Entonces, ¿quedó bien la reproducción en la plancha? Utilicé la cinta de montaje adecuada, logré obtener el registro, la racla cumplió con su objetivo. Con su objetivo, el anilox fue el adecuado. Ahora, la dinámica del proceso. ¿El secado fue eficiente?
bombeo y agitación de tintas, sube muy rápido, baja muy rápido generando espumas en tintas base agua, o sube muy rápido, baja muy rápido y la tinta baja muy caliente en la temperatura, porque la racla está muy pegada al anilos, muy presionada, y en vez de hacer un selle antes está dejando salir la tinta, y ese rozamiento genera calor del anilos y calor de la tinta. La limpieza de la máquina o de las partes de trabajo se cumple. Los cambios de rollo se hacen con la máquina rodando a baja velocidad o se para la máquina. Hay inspección de calidad. En la película cumple con el calibre, el ancho, la tensión o energía superficial está de acuerdo a las dinas para que la tinta se agarre y se pegue allí como debe ser. La tensión de bobinado y de bobinado está bien, está pareja. Cumple con la normatividad de que a medida que va creciendo el uno va decreciendo el otro en tensión. La velocidad de proceso es la adecuada. Estoy rodando muy despacio o estoy rodando demasiado rápido. Entonces el esquema de control es independiente de la automatización. Para la ejecución de las correlaciones a las variables de proceso, las herramientas tecnológicas se construyen sobre los cimientos implementados previamente con herramientas de método, o sea, metodológicas. Ese es entrenamiento diario de entender el trabajo que tiene cada variable. Hay un dicho hace mucho tiempo que nos dicen que la única constante de la impresión es la cantidad de variables que tiene. Y es verdad, tiene demasiadas variables desde diferentes áreas externas e internas para que el operario y el ayudante las pongan en equilibrio y cumplan con el trabajo. El control del proceso de impresión. El objetivo real de automatizar no es reemplazar al operador, es liberarle el tiempo y esfuerzo para que pueda controlar riesgos y costos claves en el proceso. Si vemos acá, investigación y desarrollo más calidad necesitan entender la aplicación y prestaciones del empaque, ver si el perfil del empaque sirve para su reciclabilidad y producción con calidad consistente y ante todo que haya una gran trazabilidad. Que viene así, llega al proceso, actitudes del personal frente a estos trabajos en producción, qué tecnologías manejo en el proceso de producción y metodología de estandarización del proceso. Y este círculo es continuo en su mejora. Entonces, el objetivo de automatizar no es reemplazar el operador, es liberarlo para que mire los riesgos y mejore la calidad del producto. Aquí vemos un esquema de control de cómo está nuestro esquema de control. Si lo vemos desde el costo, yo invierto muy poco en los sistemas de control. Tengo un personal allí que me suple, tengo un riesgo medio, tengo unos tiempos de labor muy altos y tengo un mínimo esfuerzo. Entonces, cuando vamos a hacer estas 5 variables, ¿qué es? El objetivo no es reemplazar al operador. Entonces, vamos a liberar espacio. Aquí es la que hicimos allá arriba. Entonces, tenemos un alto riesgo, un alto tiempo de trabajo y un alto esfuerzo, con mínima gente y mínima inversión. Cuando llego al verde, estoy haciendo una mediana inversión, mediana cantidad de personal, disminuyo el riesgo, mejoro el tiempo de entrega y el esfuerzo ya lo nivelo. Cuando hago una alta inversión en el control del proceso, pues hago una muy buena inversión, personal puede que suba porque tengo más control y más material que despachar, el riesgo se minimiza, el tiempo mejora y el esfuerzo se sostiene. Entonces, ¿de qué esté dispuesto yo a invertir para el control de mis procesos? Es lo que hace que estos indicadores cambien. La banda entera aumenta en un 71% el alcance del vuelo, con relación de un pájaro volando solo. Trabajo en equipo. 71% mejora esta formación a estar yo solo. Entonces, ese es el mensaje a estas charlas, a estos webinars, inquietarlos. Las personas que estén interesadas, existen los canales de información que se pueden contactar con el SENA ASTIN y la Escuela del Empaque Plástico.
que tenemos en la ciudad de Cali. Entonces, aquí estamos prestos a poder acompañarlos en alguno de sus proyectos, de sus pruebas, de sus validaciones. Y hombre, miremos a ver si logramos hacer esta formación para alcanzar el 71% de mejora a nivel global de la empresa. Entonces, dijimos al iniciar que saber los tipos de sustratos. Entonces, con este webinar ya sabemos distinguir los tipos de sustratos que se utilizan para codestruidos, laminados, monocapas, que tenemos sustratos de poliamida, tenemos sustratos de polietileno, polipropileno, hay una gama de sustratos. Identificamos las tecnologías en máquinas de impresión, que son las mecánicas, la CNC y la Girless. Reconocimos la diferencia o la oportunidad que hay de impresión tradicional versus la gama extendida. Validamos la forma de lograr la eficiencia en el proceso de impresión con unos escenarios, con unos supuestos, donde podemos dejar velocidades de máquina estables y quitarle tiempo al cambio, donde podemos dejar el cambio al 50% y aumentar las velocidades, o donde podemos jugar con las dos variables para lograr, de acuerdo a cada tipo de trabajo, la mejor eficiencia y productividad del proceso con el menor desperdicio y consumo de tinta. Bueno, agradecerles y estamos atentos a sus situaciones. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta interesante charla y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este final. Tuvimos una asistencia muy interesante. Como cierre, siempre quiero mostrarles los servicios que tenemos en el SENA Centro Austin para los empresarios y para el público en general. La idea es que con estos temas nosotros estamos en condiciones de darle formación a los empresarios, tanto para solucionar problemas puntuales con cursos cortos, como también capacitarlos en técnicos de impresión flexográfica. Eso lo hemos hecho ya con empresas que nos dicen, tengo un grupo de 20 personas que quiero capacitar como técnicos, y lo hacemos, o mandamos a nuestro instructor y damos charlas que van desde 4 horas hasta 39 horas, y con ellos cumplimos con las necesidades de cada uno de ustedes. También cuando hay problemática específica, una falencia que tiene la empresa, un problema por solucionar, brindamos asistencias técnicas. También podemos hacer fabricaciones especiales en nuestros equipos, en los cuales los empresarios prueban alguna nuevo sustrato, alguna nueva tinta, y nosotros facilitamos nuestros equipos para que ustedes estén en condiciones de tomar la decisión antes de comprar o de hacer una gran inversión. Por último, tenemos unos programas de competencias laborales en las cuales hacemos el estándar que debe cumplir una persona en la industria para ser competente. Lo elaboramos en conjunto con los empresarios, hacemos las normas, nosotros tenemos nuestros expertos y nuestra metodología para certificar y para evaluar esas competencias. Los servicios del SENA de formación, todos los que se orientan, son gratuitos, bien sea en los cursos cortos o en los cursos largos. Y los servicios que prestamos, servicios tecnológicos, tenemos algunos que tienen algunos costos dependiendo de lo que la ley nos permite, dependiendo de la complejidad del mismo. Siempre estamos prestos a recibir las inquietudes que tengan. La vía y el canal de comunicación que hemos abierto para esto es a través de la Escuela del Empaque. La citación para estas charlas llegó de un correo SENA. Mi nombre es Leonardo Coy y soy el líder de la Escuela del Empaque, y la idea es que canalicemos por ahí todas las solicitudes, todos los requerimientos que tengan. Estamos atentos a sus inquietudes, queremos servirlos, queremos apoyarlos, queremos trabajar con ustedes, así que no duden en comunicarnos sus inquietudes. Las formaciones, los servicios tecnológicos, las asistencias técnicas son la razón de ser de nuestra institución. Esta es una institución del Estado que se financia con aportes de los empresarios, también con aportes del gobierno, y la idea es que podamos ser empleados y utilizados por ustedes en la mayor cantidad de servicios que tenemos. Recuerden que la cita es cada miércoles con un tema específico de empaques. Nosotros
queremos trabajar el tema de los empaques porque sabemos la importancia que tiene esto para el desarrollo del país. Sabemos que la cadena de valor de los empaques cobija a los polímeros, pero también a la empresa metalmecánica, también a la logística, y nosotros creemos que estamos convencidos de que podemos aportar mucho al país fortaleciendo esta cadena. Los invito a que participen en las siguientes sesiones de webinar que tendremos todos los miércoles. Están programadas hasta el 1 de diciembre. La inscripción se puede hacer en el mismo enlace en que participaron en esta. Estaremos mandando nuevamente por correo electrónico a las personas inscritas, a todos los que han inscritos, cuáles son las nuevas ofertas de webinar. Lo teníamos inicialmente hasta octubre y ahora estamos ofertando hasta el 1 de diciembre. Entonces, cualquier inquietud que tengan, no duden en hacerlo a través del correo electrónico que ya les dije, leonardo.coy@sena.edu.co, de donde les llegó la citación para esta charla. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.